Continúo, amados hermanos y hermanas, con el estudio de Éxodo. Esta oportunidad del sermón vamos a presentar la lección número 80 y estamos en el estudio que corresponde al capítulo 21, donde se está tratando del libro del pacto, las lesiones personales y bueyes. Y ahora pues vamos a continuar precisamente con las lesiones que involucran a bueyes, lo cual se trata en los versículos 28 hasta el 36. Vamos siempre a ponernos en oración para que el Señor dirija el estudio que vamos a tener. Padre eterno, te agradecemos enormemente por la bendición que nos das de presentar de nuevo tu palabra en esta hora del sermón. Gracias, Señor, porque tus mensajes nos edifican y nos ayudan a crecer en gracia y en conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hablemos precisamente de esas lesiones que involucran a los bueyes. Evidentemente, como lo he venido manifestando, esas no son situaciones que se dieron en este tiempo. Bueno, las leyes de Éxodo 21, 28 al 36 tienen en común el hecho de que cada una menciona al buey. Usted sabe, para nuestra cultura no es difícil entender que un buey es un bovino macho castrado que se usa para su tracción, su carne, su cuero y otros subproductos. O sea, antes de ser buey era un toro, ¿verdad? El que se ocupaba pues como semental para las vacas. Bueno, la expresión pues se reserva para un animal. El buey es un animal completamente crecido y los hay de muchos tamaños. Hay bueyes pequeños, hay bueyes medianos, hay bueyes que son demasiado frondosos. Depende también de las razas. El buey era el animal doméstico más grande, más caro y más peligroso. Parece apacible este animal, pero hay momentos que se puede tornar muy peligroso. Las leyes relativas a los bueyes habían de verse sin duda como un modelo para la justicia que involucrara cualquier tipo de animal. Y entonces se previeron dos situaciones, o sea, se previeron dos situaciones básicas. La primera involucra a un buey que hiere a una persona, o sea, lo que en nuestra cultura, en nuestro medio, se conoce como un buey corneador. Y la otra se aplica a un buey que es herido, o sea, se aplica a un buey que es ya dañado. Bueno, primero veamos cuando un buey hiere a una persona, o sea, cuando la agresión es del buey hacia el ser humano. Y esto lo tenemos en los versículos 28 hasta el 32. Dice: si un buey corneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño.
si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Versículos 28 hasta el 32. Comienzo diciendo esto. Ahora en nuestros tiempos modernos podemos decir, es raro ya ver a un buey en las calles, sobre todo en una carretera. No es tan común como lo fue cuando yo fui un niño y un adolescente y quizás hasta mi juventud. Era muy común ver bandadas de bueyes en las carreteras, en los pueblos. Sobre todo esto se daba cuando era día de tiangue. Podía ser el día de tiangue de acuerdo a la ley municipal, podía ser un día miércoles, un jueves, o depende de la ley municipal estipular el día de tiangue. Pero también aprendí que si uno de estos bueyes, o sea caballo, sea un asno, infringía y causaba un daño, el dueño era multado por la alcaldía. Eran multas en aquellos tiempos de 3 colones o 5 colones, pero en ese tiempo pesaba una multa de ese tipo. Entonces, si causaba daño a una persona, también la ley municipal obligaba que el dueño del animal tenía que pagar los daños causados por este animal. Bueno, esto se lo ilustro de acuerdo a lo que aquí sucedió. Según parece, se mantienen estas leyes, pero como ya los medios en que vivimos ya no se da esta mucha situación, resulta que no lo vemos que se pone en práctica debido a que ya no es común esto que estoy narrando. Al igual que las anteriores secciones de leyes, el versículo 28 establece una ley general y los versículos siguientes la aplican a casos específicos. La regla general es que una persona no era responsable por el comportamiento de sus animales de granja. Los hombres pueden controlar algunas cosas, sin embargo, no son responsables de lo que se sale de su control. Sin embargo, al buey que mataba a un ser humano, había de dársele muerte, ya sea por lapidación, una pena que por lo general se reservaba a hombres culpables de un delito capital. Bueno, al igual que un ser humano tenía que ser apedreado, pues, en vista de que el buey era culpable de sangre. Y fíjese que esto venía desde que estudiamos el libro de Génesis. Miren lo que dice en Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Esta es pues la razón por la que su carne no podía comerse, cuando se daba pues esta situación en el animal, o sea en el buey. Algunos podrían considerar que era injusto para el buey, en vista de que el buey es por naturaleza un animal que cornea. Sin embargo, en consonancia con la gran prioridad que en el Antiguo Testamento se le daba a la vida humana, cualquier cosa que acababa con una vida humana tenía que ser castigada.
incluso un ignorante animal. Además, pues el hecho de que el buey era en efecto un homicida, oiga, entre comillas la palabra homicida, aplicándola al buey, hacía que su carne no fuera apropiada para comer. Se daba pues esa restricción, o sea, como quien dice, el buey o tenía que ser quemado o enterrado y su carne no podía ser una carne comestible. El versículo 29 sugiere otra posibilidad, es decir, si el dueño sabía que el buey era peligroso, o sea, si se le había notificado y aún así no había tomado ninguna medida para guardar al peligroso animal, entonces era responsable de lo que hizo el buey. El buey todavía había de ser apedreado hasta morir. Sin embargo, en este caso, el negligente dueño del buey también había de morir, imagínense. En efecto, ¿qué vemos? En efecto, pues, sería culpable de homicidio. Y mire cómo se aplicaba la ley. Sería culpable de homicidio y el buey sería equivalente a un arma utilizada para acabar con la vida de otro. Hay leyes similares, como digo, en nuestros días, en muchos países, las cuales responsabilizan a los dueños de animales por el mal que causen. Luego podemos ver que los versículos 30 y 31 dice: si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Parecen pues conceder que el permitir que un buey corneador que anduviera suelto, pues ande suelto, no equivale exactamente a un homicidio, o sea, no se permitía un rescate, por decirlo así, en caso de homicidio. O sea, ¿qué es esto de dar un rescate? Como quien dice, pagar por los daños, indemnizar pues por los daños. Si el buey había actuado así, de esta forma, no había tal oportunidad. Por eso dice el verso 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Entonces, sin embargo, un pariente cercano de una persona muerta por un buey podía elegir, probablemente en un entorno judicial delante de los ancianos de la tierra, pedir llegar pues a un acuerdo monetario. ¿Ves? Llegar a un acuerdo monetario. Podía pedir un rescate de parte de la persona que era dueña del buey, en lugar de dársele muerte al dueño culpable junto con su buey. Y entonces, si optaba a hacerlo, pues el dueño del buey tenía que pagar cuanto le fuera impuesto. Ahora, yo entiendo que como quien dice, la multa, la indemnización que se imponía era precisamente de acuerdo al daño, ¿verdad? Yo entiendo que no era una multa o indemnización onerosa, o sea, sobrepasar los límites, como quien dice, voy a hablar en palabras actuales, la multa o la indemnización podría equivaler a $200. Entonces, pero no se podía decir, mire, la indemnización que usted me va a dar es de $3,000. No podía darse esa situación, sino que era de acuerdo a la justicia de lo que el daño que se había causado. O sea,
ya sea por la pérdida de un hijo o de una hija, dice acá. Eso es lo que se presenta claramente. Esta sección se completa, así como lo fueron las dos secciones anteriores, con una aplicación referente a los esclavos. Si un buey corneaba a un esclavo hasta morir, ¿qué había de hacerse? Bueno, una vez más el buey había de ser apedreado, lo cual quería decir que el buey en efecto había dado muerte a un ser humano. Por eso el verso 32, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Yo entiendo que pagar 30 ciclos de plata para el momento ese que se dieron estas leyes era una multa onerosa. Fue el precio que se pagó cuando Judas entregó al Señor 30 piezas de plata. Evidentemente, podemos decir, si no era para hacerse millonario, pero de acuerdo al poder monetario de la época, equivalía a algo completamente considerable. Y en este caso no habría pena de muerte para el dueño del buey, por el contrario, le pagaría al dueño del esclavo, o sea, del esclavo fallecido, ¿verdad?, el valor del esclavo, o sea, las 30 piezas de plata. Mire, hagamos esta comparación con Zacarías. Dice en Zacarías 11, 12 y 13, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Dice, 30 piezas de plata, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Ve? Luego, esta relación la tenemos en Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Bueno, o sea, es algo que era, que sonaba, pues, que tenía valor el hablar de 30 piezas de plata. Es como comparando en nuestros tiempos actuales, cómo usted se sentiría cuando por algo correcto, yo no estoy hablando de hacerle el mal, pero cómo se sentiría usted por una venta que le dieran $10,000. Usted, yo no digo que es para vivir toda una vida, pero representan, de acuerdo a cómo usted lo invierta, le puede ayudar para varios meses de comida, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, veamos otro aspecto. Cuando un buey es herido, aquí vemos lo contrario, en los versículos que están del 33 al 36, cuando un buey es herido. Es decir, el segundo conjunto de leyes relacionadas con los bueyes habla de las condiciones en las que los bueyes, en lugar de lastimar a otros, eran ellos los lesionados. Leamos desde el versículo 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado,
pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Aquí sí se podía consumir la carne, ¿verdad? Aquí se presentan dos situaciones en estos versículos. La primera es, dice, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Entonces incluye un buey que cae en un pozo excavado o expuesto por alguien que no es su dueño. El pozo podría ser una cisterna usada para contener agua, o también podía ser un pozo para almacenar grano, porque eran las formas que se usaban en aquellos tiempos. El dueño del pozo, como responsable de la muerte del buey o el asno, se vería obligado a pagar por lo que fue muerto. Si el dueño del pozo pagaba la restitución, se le permitía conservar el cadáver del buey, en vista de que este buey no estaba contaminado por haber matado, pues su carne se podía comer. Esto era una realidad. Entonces, ¿qué había de hacerse en la segunda situación cuando el buey de un hombre mataba el buey de otro hombre? Bueno, los propietarios de los dos bueyes habían de dividirse por partes iguales el buey vivo, vendiéndolo y dividiendo el precio, así como repartiéndose la carne del buey muerto. Una vez más, se hacía una excepción si el buey que mataba a otro era un buey acorneador desde tiempo atrás. Si el dueño de un buey acorneador había permitido que anduviera suelto, entonces había de pagarle al otro propietario el valor del buey muerto. Y esto se daba, yo recuerdo la vida de la campiña, que los dueños de ciertos bueyes o aún de toros decían: tengan cuidado con ese animal, porque ese animal es bravo, ese animal es acorneador. Y eran animales que no podían ver a un ser humano extraño, a su dueño o a la familia de su entorno, de donde él pertenecía, porque seguía a las personas. Entonces esta situación era común, pues. Después de pagar la restitución, le era permitido quedarse con el animal muerto y usar la carne. Bueno, pero hay una situación, y es la última que quiero considerar aquí, hermanos, y es que el versículo 6 habla de perforar mi oreja. Ahí este versículo 6 habla de perforar mi oreja. Dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ustedes recuerden que en la clase anterior vimos esta situación de horadar su oreja con una lesna. Yo les expliqué lo que es una lesna. Es un objeto puntiagudo con un mango de madera, la agarradera de madera, que los zapateros usaban para empezar el agujero inicial para coser la suela alrededor de la forma de la suela de un zapato. Hay un cántico devocional popular que procede tomando en cuenta este versículo 6 de perfora mi oreja. Y este cántico dice: perfora mi oreja, Señor Dios mío, llévame a tu puerta hoy, no serviré a ningún otro Dios. Y oiga Dios,
en minúscula, ¿verdad? Señor, estoy aquí para quedarme, porque has pagado el precio por mí. Con tu sangre me rescataste. Te serviré eternamente. Jamás seré un hombre libre. Bueno, yo voy a dar esta aplicación y ustedes la van a oír hacia la vida en Cristo Jesús. El pasaje enseña que después de que un esclavo había servido la cantidad requerida de años, podía dejar de servirle a su amo siendo hombre libre. Si hubiera adquirido mujer, lo hemos visto también, mujer e hijos durante sus años como esclavo, y si amaba a su amo, podía optar por no salir libre. Esa decisión ya la vimos también. Como señal de su servidumbre voluntaria de por vida, su oreja era perforada. Si él decidía, no, yo me quiero quedar con el dueño, me siento bien, y entonces su mujer y sus hijos también quedaban. El servicio cristiano, hermanos, es similar. Una persona puede estar libre de lo que demanda Cristo, si así lo desea. Sin embargo, al hacerse cristiano, nosotros, al hacernos cristianos, se ofrece pues voluntariamente a servir toda la vida como esclavo del Señor. ¿Por qué lo haría? Porque ama a su Señor. Dice Éxodo 21:5, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, por supuesto, las dos situaciones no son exactamente paralelas. Ciertamente no podemos ser absolutamente libres como cristianos que somos. Todos somos o esclavos del pecado o siervos de la justicia. Esa es la realidad. Miren lo que nos dice Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjense bien esa relación, erais esclavos del pecado pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser como siervos de la justicia. ¿Qué es ser siervo, hermano? Ser esclavo. O sea, somos esclavos de Cristo, pues. Nosotros estamos sujetos a Cristo. ¿Por qué estamos reunidos? Porque somos siervos de Cristo, porque estamos sujetos a Cristo. De lo contrario, cada uno de nosotros, presentes como iglesia, como cualquier cristiano, hiciera lo que deseara. Es decir, cuando él no se siente que es un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que hay un castigo por tratar de servir a dos señores. Miren lo que nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, se ven las dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones? La paga del pecado es muerte, una. Y la mayor y la más ventajosa, la que no tiene ni comparación, es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos y hermanas? Usted tiene muchas razones para decirle a su Señor, Señor, perfora mi oreja. Esa es la lección que nosotros aprendemos acá de este esclavo que decidía quedarse eternamente con su amo de hacía muchos años, que le pertenecía a él de por vida junto con su mujer y sus hijos, y entonces
se procedía a horadar su oreja. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, al decirle a nuestro Señor, perfora mi oreja, ¿ve? Porque le pertenecemos eternamente a Él. Amén. Eso es lo que podemos ver, hermanos, de esta hermosa lección que nos presenta el versículo 21. Usted se ha dado cuenta, pues, como una lección, y dice, ¿y yo qué voy a aprender de estos animales? ¿Qué voy a aprender de lo que ha pasado a un buey corneador o no corneador? Esto es lo que aprendemos, que nosotros estamos perforados en nuestra oreja para nuestro Señor Jesucristo eternamente. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, oramos por esta condición de vida, Señor, que nos permitas siempre ser siervos tuyos, siervos por la justicia tuya, entregados completamente a ti, Señor. Gracias por esa gran bendición, porque estamos totalmente sujetos a nuestro Señor Jesucristo y que esa es nuestra gran felicidad. En su nombre oramos. Amén. Amén.